Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Desde la comunidad del instituto les saludo y les agradezco que se conecten a esta sesión. Les platico que un poco que desde el Grupo de Trabajo de Igualdad Laboral y No Discriminación hemos realizado varias acciones y particularmente ahora estamos enfocándonos en realizar acciones para impulsar la difusión y pues la sensibilización que nos permitan tener un poquito más de conocimiento en diferentes temas de salud, de sexualidad de las mujeres a lo largo de su vida, pues sin estigma y sin discriminación. En este caso nos vamos a centrar en un tema del que poco se habla, existe mucho desconocimiento, que es el tema de la menopausia. Y aunque la menopausia representa un punto, pues dentro de todo el continuo de las etapas vitales de la mujer, pues es poco visibilizado y entonces es necesario verlo como algo natural. En esta ocasión nos coordinamos con las y los colegas del Centro Regional de Investigación en Salud Pública, el CRIS, que tiene sede en Tapachula, y contaremos con la participación de la doctora Teresa Maluf. Ella es médica cirujana y partera, realizó su especialidad en ginecobstetricia, cuenta con la maestría en docencia en ciencias de la salud y doctorado en salud pública y gestión sanitaria. Además cuenta con diferentes diplomados, entre los que destaca colposcopía y patología del tacto genital inferior. Su adscripción es el Hospital General de Tapachula. También contaremos con la participación de la doctora Lea Copul, por parte de la Dirección de Salud Reproductiva. La doctora Lea es licenciada en enfermería, con maestría y doctorado en ciencias en epidemiología. Realizó un postdoctorado en epidemiología reproductiva, pediátrica y perinatal en el Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos. Es investigadora de nuestro instituto y pertenece a la Dirección de Salud Reproductiva del Centro de Investigación en Salud Poblacional. Entonces, sin más preámbulo, pues yo estaré atenta a todos sus comentarios en el chat, los concentraré y al final de la sesión vamos a destinar un tiempo para estas preguntas y respuestas. Adelante, doctora Teresa. Buenas tardes. Vamos a compartir. Compartirte lo adecuado. Ya se observa La vemos bien, la vemos ¿sí? adecuada. ¿También la pantalla bien? Ok. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Agradezco a los organizadores de la Escuela de Salud Pública, a la doctora Aremi Villalobos, al doctor Rogelio Danis y al doctor Luis Cisneros, que me invitaron a participar con ustedes y a compartir un poco de lo que es esta etapa tan importante en el proceso de la mujer, ¿verdad? De crecimiento de la mujer, y así también, pues, por equidad de género en el hombre también. Entonces, esto es algo que a veces nos da temor llegar a hablar de la menopausia y la perimenopausia, no queremos, pero lo más importante es empatizar y empoderarnos del conocimiento para poder tomar las decisiones correctas. Entonces, ¿qué vamos a entender de esta etapa? Bien. Sabemos que en México la población de 45 a 64 años está en constante crecimiento y este crecimiento de esta población de mujeres es demandante y merecedor de la mejor atención médica, porque en esta etapa es cuando se viene a presentar las consecuencias del autocuidado que tuvimos los años anteriores y además del entorno genético, social y cultural que traemos arrastrando, de tal manera que
En nuestro país tenemos una población femenil por arriba de 25 años de más de 35 millones. De ellos, 12 millones están dentro de los 45 y 64 años de edad, y esto representa un porcentaje poblacional vulnerable y propenso a enfermedades crónico-degenerativas, cardiovasculares y oncológicas que vienen como consecuencia del cese de la producción hormonal. En los próximos 20, 25 años se espera que a nivel mundial encontremos 1,000 millones de mujeres con la edad de 50 años, que marca precisamente el evento que estamos tratando como menopausia. Estas mujeres tendrán un impacto también en su entorno, en su familia, en su área de trabajo, porque es la etapa de mayores éxitos profesionales. Entonces, uno de los objetivos en la promoción a la salud es entender las patologías para poder tener la precaución de evitar los factores de riesgo y practicar y promover los factores promotores, ¿verdad? Porque el climaterio es un periodo de transición de transición hormonal, en donde va disminuyendo la producción de estrógenos y progesterona de los ovarios, y tarda varios años desde antes y después de la menopausia como consecuencia de este agotamiento ovárico asociado a una disminución de la producción de estrógenos y progesterona y el envejecimiento folicular y de ovocitos. Entonces se deja de producir esas hormonas. La premenopausia, ¿qué hablamos como premenopausia? Es el periodo que precede a la menopausia y es donde empezamos a notar, si somos observadores o observadoras, ciertos cambios en nuestro cuerpo que nos pueden indicar que estamos en el proceso de ir a la menopausia, con alteraciones del ciclo menstrual, con alteraciones de nuestra forma de ver la vida. A veces decimos, ay, pues pasó la mosca y me molestó, y antes no me molestaba, ¿verdad? Pero estos cambios hormonales que vienen sucediendo actúan en todo nuestro organismo. Somos un ente hormonal por excelencia, que actúan nuestras hormonas, sobre todo los estrógenos, a nivel vascular, hacen que los vasos sean más flexibles, menos aptos para que se vayan depositando esas placas de ateroma que van a tomar una incidencia muy alta al entrar a la menopausia. También la formación de coágulos, el cambio de estado de humor, son cambios hormonales que nos van diciendo, ojo, algo está pasando en mí y me lleva a un cambio que es lento pero progresivo. ¿Qué es la menopausia? Otra palabra que nos cuesta un poquito entender, y pensamos a veces que menopausia es igual que climaterio. Y no, ¿verdad? El climaterio es un periodo muy largo, desde 5 años o más antes de la menopausia y 10 a 15 años después de la menopausia. Entonces, la menopausia es un periodo muy puntual en donde se deja de menstruar, que puede ser en forma brusca, pero también puede ser en forma paulatina, con ciclos anormales, con sangrados más pequeños o más frecuentes o muy abundantes, y a veces que no tenemos dolor, ya viene también el dolor, y eso preocupa y es la causa de consulta al ginecólogo. Cuando dejamos de menstruar en forma total por más de 12 meses
a 2 años, entonces está bien implantada la menopausia. La menopausia es muy puntual y generalmente en nuestras mujeres en México la tenemos en un promedio de 51 años más menos 5 años. Después viene la posmenopausia, que aquí lo más interesante es que se hace más florida la deficiencia hormonal y por lo tanto la sintomatología. También tarda varios años, ¿sí? De 10 a 15 años y va disminuyendo la sintomatología conforme vamos entendiendo nuestra problemática y vamos ayudándonos en los tratamientos que ahorita los vamos a mencionar. Este diagrama se los quise poner porque a veces hay mucha dificultad en cuando llegan las pacientes a la consulta en entender todos estos términos y confunden. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que el climaterio los involucra a todos y que empieza desde que empieza a declinar la producción de estrógenos en los ovarios y se alarga hasta la vejez y en la entrada a este ciclo. Pero tenemos dentro de él a la menopausia, que generalmente aquí lo marca a los 52 años, ese es el promedio, y tenemos la premenopausia con sintomatología leve y la posmenopausia con una sintomatología más aguda. La perimenopausia ocupa, porque lo vamos a escuchar estos términos, ocupa desde 2 años antes y después de la menopausia y es variable según cada paciente o cada persona. La que sigue. Entonces, en la premenopausia vienen los síntomas que pueden ser muy leves, pero sí empiezan las irregularidades del ciclo, los bochornos o sofocos, taquicardias que a veces nos hacen y me comentan las pacientes, es que siento como que el corazón me da vuelta, pero es esa tormenta hormonal que que tiene nuestro organismo porque se vienen como oleadas y suben las hormonas a muy altos índices y luego bajan bruscamente. Y en ese momento sentimos cambios importantes vasculares que nos hacen sentir estos síntomas de taquicardia, de bochornos con sensación de calor, rubor en la parte superior del tórax, sobre todo cuello y cara. Y vemos a los demás que están tranquilos y nosotros abanicándonos, ¿verdad? Aunque estemos bajo el aire acondicionado. A su vez viene presentándose a nivel genital la sequedad de la mucosa vaginal, pero también las mucosas de otra parte de nuestro organismo, como son los ojos, los oídos, la boca. Entonces dicen, es que ya no tengo lágrimas o tengo resequedad de ojos, ya fui al oftalmólogo, ¿qué me pasa? Y no salgo de esta conjuntivitis, pero es una resequedad de la mucosa por la deficiencia hormonal. También se altera el ciclo sueño-vigilia y entramos a un periodo de insomnio que consecuentemente al no dormir bien, pues otro día estoy irritable, ¿verdad? No comparto con mi pareja el mismo deseo sexual y un cansancio crónico, un cansancio que aunque haga lo mismo y antes no me cansaba, ahora me canso. Y estos son los primeros síntomas que vamos a observar en el preclimaterio o premenopausia. Pues bien, la menopausia. La menopausia, dijimos, es este periodo muy puntual y que se debe a la baja brusca de los niveles de estrógenos. Ahí vemos en esa gráfica cómo en la infancia y en la pubertad empiezan a subir los estrógenos, luego en la época de fertilidad, que son nuestra arma para poder llegar a concebir, y también en esta época es donde vemos también las dificultades a veces
para el embarazo y es otra causa de una menopausia precoz cuando hay alteraciones en los ovarios que dificultan una ovulación y que no, si no se maneja adecuadamente, pues también nos va a inducir por la senectud temprana de esos ovocitos a una menopausia. Entonces, durante todo el síndrome climatérico, que es desde la premenopausia y la posmenopausia, podemos tener toda esta sintomatología en diferentes grados y según cómo hayamos nosotros tratado nuestro cuerpo en los años anteriores, cómo es nuestra herencia y nuestros antecedentes heredofamiliares, cómo es nuestro entorno familiar, que no tengamos, en las pacientes que se agudizan mucho el síndrome climatérico es, si le interrogamos y hacemos una buena historia clínica, vamos a descubrir que generalmente hay un maltrato de diferentes tipos, un maltrato psicológico y a veces físico, que las hace también sentir este sentimiento de minusvalía y que las puede llevar a una depresión que amerite la atención como debe ser en esta etapa. Es una atención multidisciplinaria en donde entra no nada más el ginecólogo, entra también el urólogo, el traumatólogo, el cardiólogo, el psicólogo, el tanatólogo, porque es una pérdida la que estamos sintiendo, es una pérdida de función, pero que no tienen un trabajo, se ve más en la gente que no tiene un trabajo fuera de su casa, pues es más fuerte porque están pensando solamente en sus cambios, los están viviendo y los están analizando. Y a veces el trabajo es una terapia también en esta etapa. En la posmenopausia es muy importante aclarar los síntomas que son propios de la menopausia, pero también aquellos que vienen a complicar nuestra evolución en relación a las alteraciones oncológicas que pueden presentarse también por la deficiencia hormonal ovárica que condiciona los cambios en órganos y tejidos de otros, de toda la economía y favorecen otras patologías. En el caso de las mujeres es muy frecuente el síndrome geniturinario con la sensación de infecciones repetidas de vías urinarias, de vagina, también la disminución en la lubricación con una disminución del deseo sexual y un dolor a la relación que se llama dispareunia y son objeto de consulta al médico. Esto pasa porque los estrógenos favorecen la protección o el crecimiento de la microbiota, por ejemplo, en vagina, y van favoreciendo también la producción de glucógeno, ácido hialurónico en esas mucosas que hacen que esté la mucosa vaginal con una apariencia rugosa antes de llegar el descenso de los estrógenos. Una vez que entramos a la menopausia, esta rugosidad se va aplanando y va haciendo pérdida de esos pliegues, pérdida de la producción de secreción y glucógeno y va habiendo ese aplanamiento, disminución en la microbiota que cuida a nuestra vagina de infecciones y entonces sobrevienen las infecciones vaginales también. Y a nivel de otros órganos de la economía también lo vamos a observar ahorita para ver cómo nos vamos a cuidar, no nada más desde el punto de vista ginecológico, sino también desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista oncológico.
El diagnóstico lo podemos hacer clínico y no es necesario tantos exámenes. Sin embargo, cuando los síntomas son muy agudos y de difícil control, entonces tendremos que hacer la determinación hormonal de las hormonas hipofisiarias, que son la folículo estimulante, la luteinizante, la hormona inhibina B, y también a nivel de ovario, la hormona antimuleriana y la cuenta de folículos antrales a través de un ultrasonido. Todo esto es parte de del diagnóstico, ¿verdad? Para observar el agotamiento folicular, que es lo que nos está disminuyendo la producción de hormonas, estrógenos y progesterona, y estas son las que contribuyen junto con la hormona antimuleriana a una serie de efectos diversos en otros órganos. Entonces, para el tratamiento, pues el tratamiento en realidad no siempre es necesario un tratamiento farmacológico. Algunas mujeres se van a beneficiar solamente con los cambios de medidas higiénico-dietéticas, ejercicio, el aceptar los cambios teniendo ocupaciones diversas que nos ayuden a moderar esta tormenta hormonal. La Consejería de Salud en este periodo debe incluir la información sobre los cambios fisiológicos y adecuarlos a los síntomas y signos de cada paciente, pero con una historia clínica bien hecha, en donde estudiemos también su entorno familiar, sus antecedentes heredofamiliares, los antecedentes neoplásicos, tuberculosis, el hecho de tener antecedentes de diabetes, de hipertensión en la familia, el haber estado incluidos, en este caso ahorita, con enfermedades de COVID que nos dejan secuelas cardiovasculares importantes, y con las enfermedades transmitidas por vector que también dejan secuelas importantes y que se agudizan en este periodo. ¿Qué pasa cuando nuestros ovarios dejan de funcionar y como estamos maravillosamente hechos, tenemos unas glándulas en la parte superior de los riñones llamadas glándulas suprarrenales que secretan ciertas hormonas que se van a transformar en las hormonas sexuales, en menor cantidad, pero esto nos mantiene, y son en esas personas, ese 25 o 30% de la población femenil que no amerita tratamiento, es porque esas glándulas empezaron a trabajar a tiempo antes de llegar a la declinación y nos mantienen con los niveles mínimos de hormonales que evitan la presentación de los signos y síntomas, aunados a nuestra terapia ocupacional y al entender bien este proceso. Las glándulas suprarrenales nos ayudan a regular el estrés, a regular el metabolismo, a evitar el caer tempranamente en un síndrome metabólico y complementar otras glándulas a su vez hasta a nivel de tiroides, porque también el climaterio cursa con un hipotiroidismo secundario o primario. Secundario cuando ya tenemos una patología primaria en tiroides, y primario cuando la devastación hormonal es tan brusca que también se altera a ese nivel. Entonces tenemos que estudiar en forma integral a la paciente antes de ofrecerle una alternativa de tratamiento, y también la paciente, conociendo todo su entorno y qué es lo que puede pasar, podrá tomar la mejor decisión junto con su médico en qué momento tomará o no una terapia de sustitución hormonal o no hormonal, pero que la lleve también a una calidad de vida adecuada. En pacientes con síndrome climatérico, si es muy severo,
tenemos que valorar si la paciente tiene o no útero, tiene o no ovarios. Si tiene útero, nos vamos a ir a una terapia estrogénica simple por tiempos no muy prolongados para poder dar tiempo a la reabsorción y que no actúen en los órganos secundarios y que son blanco de las hormonas como es la glándula mamaria y las enfermedades cardiovasculares. Lo más frecuente es que usemos los derivados de la tibolona para este manejo. Cuando tienen útero intacto y ovarios, entonces hay la alternativa de dos tratamientos. Una es terapia cíclica o secuencial o una terapia continua o combinada, teniendo pues las dos hormonas. Normativamente tenemos en nuestras normas estos algoritmos de tratamiento que debemos de enseñarle a la paciente también para que ella los valore en cuanto al síndrome vascular y urogenital. Siempre haciendo una historia clínica detenida, quitándolos, si no tiene factores de riesgo de cáncer de mama, de cáncer de cervix, enfermedades cardiovasculares previas, trombosis y osteoporosis, tendremos que manejar de forma adecuada a la paciente. Si la calidad de vida se afecta, podemos optar por medidas no farmacológicas con vigilancia semestral o trimestral de acuerdo a cada paciente y incluir en ella una dieta rica de calcio, baja en grasas saturadas, ejercicio físico cotidiano y suspender todos los factores de riesgo como es el tabaquismo, menor uso de alcohol y en caso de un síndrome urogenital muy apremiante en donde la resequedad vaginal agobie, pues usar lubricantes vaginales. Ahorita hay lubricantes vaginales de polinucleótidos y ácido hialurónico que han resultado muy útiles en esta etapa y no utilizamos estrógenos. Utilizaremos la terapia de sustitución hormonal cuando la paciente no responda a eso y por tiempo no más de 5 años secuenciales para no traer como consecuencia de la aparición, sobre todo si tenemos por ahí escondido un gen de una neoplasia de la que no podamos valorar a tiempo. Y en forma ligera, porque la doctora que me sigue, la doctora Lea, va a abordar estos temas. Solamente decimos que los factores de riesgo es el alcohol, el café, el tabaco, el uso de corticoides por tiempo prolongado, una pobre dieta en calcio y sobre todo una vida sedentaria, que esto nos llega a todos los trabajadores de salud para después implementar una área de ejercicio en cada institución. Sería un éxito, ¿verdad? Para cuidar a nuestro personal de salud en esta etapa. Pues la prevención primaria sería esa, ¿verdad? La educación en el conocimiento de esta etapa y los cambios que vienen, también suprimir los hábitos nocivos y también, cómo no, ver la patología que conlleva en esta etapa. ¿Cuáles son las neoplasias más frecuentes y que son hormonodependientes? Lo veremos así someramente porque estos requieren también quizás de una plática especial, la osteopenia y la osteoporosis. La osteopenia es la disminución de la densidad ósea, comenzando a disminuir cuando empiezan a bajar nuestros estrógenos, que sería en la premenopausia. Los estrógenos están estimulando a los osteocitos para la formación de calcio, de la trabécula de calcio en los huesos. Cuando entramos a la menopausia y a la posmenopausia, los niveles bajan tanto que los osteocitos se inhiben y empiezan a actuar las células llamadas osteoclastos que tienen como función el deteriorar esa masa ósea interna, come la masa ósea y deterioran
la parte interna del hueso haciéndolo más frágil. Para esto tenemos que hacer una densitometría ósea a partir de los 38 años, 40 años, por lo menos cada 2, 3 años. Y si diagnosticamos una osteopenia o una baja de la formación ósea, empezar a tratar esto y se tienen muy buenos resultados. El cáncer de mama en esta etapa sabemos que la mayor incidencia son en mujeres precisamente entre 40 y 50 años, aunque actualmente ya las vemos en etapas mucho más tempranas por el uso indiscriminado, ¿verdad? A veces, o automedicación en cuanto a hormonas, en cuanto al manejo de la alimentación, la obesidad, el sedentarismo. Todo esto y aunado a los factores biológicos, pues nos traen como consecuencia una mayor incidencia de cáncer de mama. Y tristemente en salud pública vemos cómo el cáncer de mama pasó a ser el primer lugar en las neoplasias ginecológicas a partir del 2016, cuando antes era el cáncer de cervix. Precisamente, y duele porque hay tantos mastógrafos, campañas por todos lados de mastografías y no aterrizamos en una buena prevención y detección oportuna y seguimos viendo cánceres avanzados en mama. Entonces, esto es un meollo en la salud pública donde tenemos que poner mucho más atención en la promoción a la salud, en empatizar con la paciente, en empoderarla en los factores de riesgo y tratar la obesidad, que cada vez, les diré, por ejemplo, de 10 pacientes que yo veo al día, 8 son obesas. Entonces, esto nos jala la oreja y nos dice qué está pasando. ¿Sí? Entonces, hablar más sobre estos factores, la exposición a radiaciones, el uso de la tecnología es buena, pero también nos trae consecuencias, ¿verdad? En estas pequeñas radiaciones que a lo largo pues, nos va a traer problemas. La que sigue, por favor. Quiero comentarles que la detección de cáncer de mama tenemos que hacerla entre los 40, ¿cuánto tiempo llevo? 45 y 69 años con una mastografía bianual, una autoexploración mensual y una exploración clínica anual. El cáncer de endometrio es otra patología que se presenta en esta etapa, sobre todo en la posmenopausia, y a veces es difícil de diagnóstico porque tenemos sangrados anormales. Un sangrado posmenopáusico debe de ser estudiado hasta descartar un cáncer de endometrio porque es la tercera causa de cáncer ginecológico en la mujer. El cáncer de ovario es otra de los cánceres y se diagnostica por ultrasonido y biomarcadores. La que sigue, por favor. Pues ustedes saben que la conclusión es que el climaterio, la premenopausia y la posmenopausia son etapas normales en la mujer y que no todas las mujeres requieren de tratamiento farmacológico. Y es muy importante disminuir la ingesta de carbohidratos, alcohol y grasas saturadas y acudir oportunamente a la detección de cáncer en la mujer. Es importante también decir que por equidad de género, pues también el hombre va a sufrir trastornos hormonales que lo lleven a una andropausia y esto va a ser probablemente otro tema que puedan ustedes incluir en su programa de salud pública. Muchas gracias y espero haber sido de utilidad. Pon la otra, la anterior. Ahí voy a dejar esta un ratito para que vean que también el hombre pues pasa por todo ese periodo y con todos los signos y síntomas que ahí menciono. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tere. Le agradecemos mucho toda esta presentación. Le damos la palabra a la doctora Lea, por favor. Gracias. Gracias, ya pueden ver mi pantalla. Ya. Sí se ve. Bueno, voy a tratar de se ve. ser breve, no sé cuánto tiempo tenemos, pero quiero comentarles que
Lo que yo preparé es básicamente enfocado a la menopausia temprana y cuáles son los factores de riesgo que favorece esa menopausia temprana para que podamos actuar en consecuencia y cuáles serían los efectos adversos de tener una menopausia temprana y cómo podríamos cuidarnos. Hice una compilación de mucha información, no me voy a detener mucho porque es bastante el detalle, sin embargo aquí les voy a dar algunos datos. Este es como el contenido de lo que les voy a hablar. De manera general, no sé si puedo quitar esto de aquí. Para hablar de menopausia, la doctora ya comentó, tenemos que hablar básicamente de la etapa fértil o cuando la mujer tiene la vida reproductiva funcional, cuando ya se puede embarazar. Tenemos que hablar forzosamente del inicio de esta, que es, ocurre, no me deja avanzar, no sé qué pasó. Aquí, que esta ocurre con la primera menstruación que se conoce como la menarca, ocurre regularmente entre los 9 y 16 años. En promedio, las niñas tienen su primera menstruación a los 12 años y desde ahí comienza el periodo reproductivo de una mujer donde hay varios factores que pueden alterar su riesgo posterior en la vida adulta. Esta función reproductiva termina básicamente con la menopausia, que es la última menstruación y en promedio en América Latina ocurre a los 49 años. ¿Qué es lo que consideramos como una menopausia? Bueno, es cuando nosotros tenemos el último sangrado, el último periodo menstrual, pero pasamos hasta 12 meses sin tener un sangrado en ese tiempo y ya nos consideramos completamente menopáusicas. Es posible que una persona tenga 6 meses sin periodo, 7 meses sin periodos y luego comienza a tener otro sangrado. Estrictamente no se define como menopausia. Hasta que una persona tenga 12 meses libres de periodos menstruales se considera menopáusica. Esta puede ocurrir de manera natural por la edad, porque ya perdemos la función reproductiva, y también puede ocurrir de manera secundaria. Esto es generalmente porque se hace una cirugía que le llaman oophorectomía bilateral, que remueven ambos ovarios, o cuando se remueve el útero. Y también como consecuencia de tratamientos para el cáncer como la quimioterapia y la radioterapia. La edad en que ocurre la menopausia es variable. Aquí pueden ver en este gráfico, les muestro cómo el rango de edad puede ir desde los 35 hasta los 60 años y en el otro lado pueden ver el porcentaje de mujeres que alcanzan la menopausia a esas edades. Como se dan cuenta, antes de los 45 hay poca gente y después de los 55 también hay poca gente. Este gráfico nos va a ayudar a definir qué es la menopausia. Una que comentó la doctora, que es la menopausia prematura, que ocurre antes de los 40 años. Después tenemos lo que es la menopausia temprana. Esta ocurre entre los 40 y 45 años. La menopausia de manera general o normal la esperamos entre los 45 y 55 años de edad, con un promedio, como les dije, en América Latina de 49. Y la menopausia que ocurre después de los 55 años ya se considera tardía. Algo importante que tenemos que considerar es que donde podríamos encontrar mayor riesgo, y quizás sea porque ahí se ha hecho la mayoría de los estudios, es en esta menopausia que ocurre antes de los 45 años, tanto la prematura como la temprana. Les voy a dar ahorita algunos, bueno, primero me voy a enfocar a la menopausia prematura, que como les comenté es la que ocurre antes de los 40 años de edad. Esta es muy importante porque en general puede ocurrir de manera natural, pero también puede ser secundaria. Esta ocurre antes de los 40 e incluso puede iniciar en la adolescencia. Generalmente esta se debe a una insuficiencia o falla ovárica primaria, donde la mujer experimenta periodos menstruales irregulares, tiene problemas de fertilidad o para quedar embarazada. Sin embargo, la mujer aún se puede embarazar. Cuando estamos en la menopausia ya no nos podemos embarazar.
¿Cuáles son las posibles causas de esta menopausia prematura? En general se han descrito desórdenes genéticos, problemas por un bajo número de folículos, enfermedades autoinmunes. De manera secundaria puede ocurrir por la quimioterapia o radioterapia o también otros trastornos o la exposición a algunas toxinas. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a favorecer que tengamos una menopausia temprana o prematura? Aquí les muestro en este cuadro que hay varios factores, entre ellos están los genéticos y pueden ver que, por ejemplo, el antecedente de menopausia prematura o temprana en un familiar aumenta nuestro riesgo de tener ambas, ya sea prematura o temprana. También haber nacido como gemela o haber nacido de embarazos múltiples, por ejemplo, las mujeres que son triples o cuádruples, también tienen más riesgo. Tener algún desorden genético, como les mostré hace rato, del síndrome de Fragile y el de Turner. Y también se ha observado o se sugiere, aquí les tengo puesto solo como posible, que las mujeres de raza negra, las nativas de Hawái y las hispanas parecen tener más riesgo de tener menopausia antes de los 45 años. Lo tengo como posible porque no está 100% definido, o bueno, no hay mucha consistencia en los resultados. Y algo importante es que no tenemos mucha información sobre la menopausia temprana en población hispana. Otros predictores entran también los reproductivos, y aquí pueden ver que las mujeres que tuvieron la menarquia a los 11 años o antes, es decir, su primera menstruación a edad muy temprana, tienen riesgo de tener menopausia prematura y temprana. También el hecho de no tener ningún hijo o el hecho de tener un solo hijo favorece ambas. Y las mujeres que tienen ciclos menstruales cortos, es decir, de 25 días o menos, y que son regulares de 3 días, o menos, tienen más riesgo de tener menopausia temprana, pero no prematura. El estilo de vida. Lo que más se ha estudiado es el tabaquismo y el inicio de tabaco a los 16 años. Se ha observado que favorece ambos, la menopausia prematura y la temprana. Tener un bajo peso indicado por el índice de masa corporal menor a 18. La obesidad, por su parte, no favorece la menopausia temprana ni prematura. Al contrario, disminuye este riesgo. La actividad física también disminuye este riesgo, o sea que es bueno hacer actividad física, no es bueno la obesidad por otros factores de riesgo que aquí se me olvidó anotar, pero este es un factor de riesgo para otras enfermedades. El bajo nivel educativo y ocupacional parece ser que puede favorecer la menopausia temprana, sin embargo, la evidencia no es clara. Otros factores que también se han descrito, y toda esta es una lista, hay una lista muy grande, yo solo elegí estos, que son los que se han estudiado y parecen ser posibles factores relevantes, que son socioeconómicos y nuestra experiencia en la niñez. Esto viene siendo, por ejemplo, una lactancia corta, menos de un mes, haber nacido con más peso, haber sido expuestos a contaminantes, esto puede ser al inicio de la vida o a lo largo de la vida. Pueden ser pesticidas, por ejemplo, los piretroides, el DDT, pueden ser los ftalatos, que son plastificantes, el bisfenol, las dioxinas, los parabenos, el triclosan. Hay varios contaminantes, esto también sería otra plática totalmente diferente, pero parece ser que favorecen la menopausia temprana, antes de los 45 años. El nivel socioeconómico bajo en la niñez también parece ser un factor. Si nuestras madres fumaron mientras estaban embarazadas con nosotros, también parece que podrían darnos más riesgo de tener menopausia temprana. Tener un crecimiento limitado y nutrición deficiente durante la niñez también se ha reportado, pero tampoco es claro. Y el bajo nivel educativo y ocupacional de nuestros padres también parecen favorecer esto. Ahora vamos a ver los efectos o el impacto en la salud de tener una menopausia prematura y temprana. Aquí, donde más se ha estudiado es en la menopausia prematura, que a veces puede ocurrir de manera natural, como les recuerdo, o puede ser secundaria porque se le quitan ambos ovarios a la mujer, se le quita el útero o tiene quimioterapia o radioterapia.
Entonces, donde se ha encontrado más evidencia es con el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y aquí les listo las enfermedades donde más claro está la evidencia que tener una menopausia antes de los 40 años aumenta el riesgo de tener una enfermedad coronaria, de tener falla cardíaca, tromboembolismo venoso, insuficiencia mitral, cardiopatía isquémica, que puede ser fatal o no fatal, otros problemas cardiovasculares que se han reportado como posibles consecuencias de la menopausia prematura es la estenosis aórtica, la fibrilación auricular, el accidente cerebrovascular isquémico y la enfermedad arterial periférica. Por otra parte, también se ha reportado como parte de estas enfermedades cardiovasculares un mayor riesgo de hipertensión, de tener hiperlipidemia, o sea, tener triglicéridos o colesterol elevado, y también de diabetes tipo 2. Aquí esto es algo muy importante porque las mujeres que ya tienen diabetes tipo 2, antes de la menopausia, también este es otro factor de riesgo cardiovascular. Por otra parte, en el sistema óseo, como comentó la doctora Amado, también hay efectos por una menopausia temprana. Se ha observado que hay pérdida de la densidad de los huesos, especialmente en la columna, o sea, este riesgo aumenta si la menopausia ocurre antes de los 45 años. También la osteoporosis y posiblemente incremente el riesgo de fracturas, aunque esto se ha observado más con la edad, que incrementa con la edad, después de los 70 años. También se ha observado que la menopausia prematura antes de los 40 años, es decir, incrementa el riesgo o altera el estado de ánimo, incrementa el riesgo de depresión, de ansiedad y de manera como instantánea. También favorece que la mujer se aísle, tenga una baja autoestima y presenta angustia severa. Y esto se ha observado más cuando la menopausia antes de los 40 años ocurre debido a que se le extirparon los ovarios, se le hizo una esterectomía o tuvo quimioterapia. Otros factores que pueden ser efectos a largo plazo de la menopausia antes de los 45 años, bueno, entra la reducción del deseo sexual, que también ya se comentó, la disfunción sexual per se, la muerte prematura por cualquier causa, y también puede tener un impacto negativo en la vida laboral y en la economía familiar, y esto se ha observado más a corto plazo o en el periodo justo en el que la mujer está experimentando todos los cambios que lo van a llevar a la menopausia. Y bueno, también en cuanto al cáncer, se ha observado que la menopausia antes de los 45 años en realidad disminuye el riesgo de cáncer de seno, no lo aumenta. El riesgo de seno aumenta cuando la menopausia ocurre después de los 50 años. Y también se ha observado que este sí aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, sin embargo, esto se ha observado más en aquellas que fuman. Entonces, posiblemente la menopausia favorezca el desarrollo de este cáncer solo en el grupo de mujeres que fuman. Y otras alteraciones o efectos neurológicos que se han observado, pero que tampoco es claro, es que se ha observado que hay alteraciones en la cognición o en la memoria y también puede favorecer la demencia. También se ha asociado con un mayor riesgo de Parkinson y de glaucoma. Sin embargo, están aquí como posibles porque la evidencia no es contundente. En conclusión, aquí les muestro cómo está el continuo de la vida reproductiva de una mujer que va desde la menarca hasta la menopausia y todo lo que ocurre desde el inicio de la menarca hasta el final en la menopausia va a afectar la salud final de una mujer, además de, como ustedes vieron, el estilo de vida y otras experiencias que uno tuvo desde el útero o desde el embarazo hasta la niñez. Y aquí en la parte reproductiva, pues son periodos claves para la mujer que pueden afectar, parece claramente, la salud cardiovascular y cardiometabólica a corto y largo plazo. Perdón. Se recomienda, por tanto, hacer un seguimiento médico en todas estas etapas y que se revise
la salud de la mujer y la situación, pero de manera individualizada. Y ya con eso completo. Muchas gracias. Excelentes presentaciones. Tenemos bastantes felicitaciones de que les gustaron mucho las presentaciones. He concentrado algunas preguntas. Una es relacionada con métodos anticonceptivos. Si interfiere la OTB o salpingoclasia en la pre o en la menopausia. Y también, ¿cuáles son los cuidados que se requieren o que se recomiendan para mujeres positivas con BPH? Me parece que esas son las dos que están un poco relacionadas con los tratamientos. Y la otra es relacionada también con tratamientos. Si existe alguna terapia para detener o retardar la descalcificación ósea por la edad. Doctora Tere, quisiera responder primero. ¿Tendrá algunos comentarios que hacernos? ¿Algunas reacciones? Sí, doctora, muchas gracias. Gracias por sus preguntas, son interesantes. Bueno, la salpingoclasia es nada más, o la OTB, o la oclusión tubaria bilateral, es nada más el cierre de un puente que no tiene función hormonal. No se ha documentado ninguna repercusión porque acuérdense que la menopausia influye, sí su herencia, la herencia que trae cada paciente, generalmente repetimos los patrones de la mamá, generalmente, pero no hay ahí nada. La otra pregunta fue, doctora, en relación al BPH. La infección del virus del papiloma humano es más frecuente en los jóvenes, sin embargo, en esta etapa es cuando se presentan las lesiones precancerosas, porque para que se presente una lesión precancerosa necesitamos la persistencia del virus por mucho tiempo, hasta 10 años y pasa, ¿verdad? Entonces, en relación a la menopausia, nosotros tenemos que tratar la patología independientemente de la edad y de su síndrome climatérico premenopáusico. ¿Cómo influye la deficiencia de estrógenos? Favoreciendo, ahí sí favorece. Si no hay estrógenos que nos están estimulando la probiota vaginal y de protección, entonces sí influye en relación a que pudiera persistir la infección del virus ahí, si no la tratamos. Pero hay tratamiento, entonces hay tratamiento en relación a lesiones premalignas y ahorita pues han salido las vacunas curativas, porque las vacunas no nada más son para la prevención, también se utilizan en las lesiones premalignas de primero y segundo grado como coadyuvante en el tratamiento y quitando todas las infecciones vaginales concurrentes para que no persista el virus. Además de tratar a la pareja, porque esta es una enfermedad de transmisión sexual que si yo estoy infectada como mujer, independientemente de que le haga o no un estudio a la pareja es portadora. Así es. No sé si contesta la pregunta. Y la tercera, ¿qué fue, doctora? Disculpe. Sobre las descalcificaciones. Sí hay tratamiento preventivo en relación a su hábitos de vida, que lo que mencionaba, los hábitos de alimentación, ejercicio, exposición al sol por 15 minutos. La alimentación debe ser alta en calcio, pero cuando no fijamos el calcio, sobre todo en la menopausia, se alisa también la mucosa intestinal, no se absorbe todo el calcio que queremos, entonces tenemos que estimular o dar más calcio externo y también ¿cómo se llama? La vitamina D para la fijación del mismo.
Ujú. Entonces, sí hay tratamiento, se puede prevenir, sí, y si se instala una osteoporosis, también se puede tratar. Son tratamientos largos, de 5 o 6 años, no es que ahorita me doy un tratamiento, porque a veces dejan el tratamiento, se sienten bien sintomáticamente y dejan el tratamiento, y eso hace que haya una regresión. Entonces, tenemos que dar la secuencia hasta que se le dé de alta. Claro. También nos preguntan si alguna de ustedes sabe si existe algunos grupos o clínicas, algo como estos grupos de ayuda mutua en el contexto del climaterio y de menopausia. No sé si alguna tenga algún conocimiento si existen estos grupos. De hecho, hay unos grupos, no le puedo decir ahorita, no tengo la referencia, y lo que estamos haciendo es de que en los hospitales tengamos la clínica de climaterio, y es por lo que estoy yo, y me dio gusto venir acá, porque a través de ustedes también voy a hacer presión en mi hospital de que se ponga la clínica de climaterio. Es una población muy amplia y que la salud es primordial ahí. Entonces, debería de haber en cada hospital de segundo nivel de la Secretaría de Salud una clínica de climaterio. En el Hospital de la Mujer, donde yo me formé como ginecóloga en México, había una clínica de climaterio. Ahorita no le puedo corroborar si todavía existe, me imagino que sí, pero siempre hay clínicas de climaterio, clínicas de cada patología de ovario, de osteoporosis, debería de haber, porque son poblaciones muy amplias y que ayudaríamos mucho, pues, tanto a la salud pública y a la función pública, porque eso es dinero, pues, que se gasta en los tratamientos. Muchas gracias. También teníamos una pregunta de la línea de investigación, si existía dentro del Instituto Nacional de Salud Pública una línea de investigación en climaterio. La doctora Lea ya la contestó en el chat, tal cual, pero no sé, Lea, si quieras comentar algo relacionado ya sea con las preguntas o con la parte de investigación. Bueno, sí, sí me gustaría comentar. En relación a las clínicas, yo únicamente he visto algunas privadas que no se ve que se llenen, pero sí es una buena idea y creo que es algo que habría que promover, porque como tal, toda esta etapa reproductiva pues está considerada como que algo normal y como que nada nos puede pasar. Sin embargo, hay muchos cambios que si no se atienden nos podrían afectar a lo largo de la vida, desde que la niña comienza con las menstruaciones y puede tener problemas o puede presentar problemas que finalmente le pueden afectar su fertilidad, la capacidad de embarazarse, y más adelante también la menarca se ha visto que si es más temprana aumenta el riesgo de enfermedades. Entonces, la idea yo creo que también sería considerar esta parte de toda la vida reproductiva de la mujer, o sea que la clínica incluya todo desde el inicio. Luego está pues la parte del cuidado prenatal, que ese, bueno, sí está bien establecido, sin embargo después ya no hay como mucho ese seguimiento. A lo mejor falta también la parte de lactancia y promoverla, que esos podrían ser factores que nos podrían ayudar a las mujeres, ¿no? Y básicamente eso sería, yo creo que, y bueno, en investigación, algo que noté muchísimo es que en México prácticamente no hay casi investigación. En Latinoamérica hay un grupo que está haciendo investigación pues es difícil saber exactamente las mexicanas cuándo es la menopausia, porque como que se ha estimado en grupos específicos, pero la información más clara viene de países desarrollados como Estados Unidos, Australia, donde ellos ya tienen bien definido todo y nosotros todavía estamos en pañales, y todo indica que nosotras como mujeres mexicanas tenemos características diferentes a las otras poblaciones. Claro, totalmente de acuerdo. No podemos hacer una recomendación de política pública porque ni siquiera tenemos nuestros datos, ¿no?
de cómo nos comportamos las mexicanas. Totalmente de acuerdo. Hay otras preguntas como más relacionadas a consultas más específicas, más individualizadas. Por ejemplo, si se deja de tomar el calcio, esta clase de preguntas que yo creo que se podrían responder después en algún correíto. No sé si está de acuerdo, doctora, porque ya es la 1 de la tarde y se nos acaba nuestro tiempo asignado para este seminario. La verdad es que fue un gusto poderlas escuchar y poder identificar algunas cuestiones clave dentro de este tema de perimenopausia y menopausia. Y tenemos, les vamos a entregar ahora sus constancias para las 2, no sé si las podamos proyectar. Esta es la constancia que se entrega a la doctora Teresa Maluf Arzola por su participación en este seminario tan rico, y también la constancia de la doctora Lea Cupul para como ponente también en este seminario.